Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 6 de la materia de evangelismo. Vamos a continuar, ¿verdad? Recordando algunas cosas que probablemente ustedes ya conocen, otras cosas que probablemente ya leyeron, pero que es importante tomar en cuenta para nuestro papel como evangelizadores de la palabra de Dios. Hemos tenido acá un tema que dice la comunicación del mensaje evangelístico y algunas características del evangelizador. Dice, uno, tiene que tener una relación de padre a hijo. Es decir, la persona que va a evangelizar tiene que estar consciente de que Dios es su padre, que Él es un hijo. Es decir, que tiene que ser una persona salva. Debe tener una conciencia de eso. Entender que no es salvo por ser de una familia cristiana. Definitivamente que en mi caso, ¿verdad? Yo comencé a asistir a la iglesia desde que tenía 3, casi 4 años. Pero eso no quiere decir que por ser alguien que asistía a la iglesia de toda la vida, eso garantizaba que yo fuera salva. Y yo recordaba hace poco, ¿verdad? Cuando estaba compartiendo con algunas personas, recordaba que el día en el que yo fui salva, yo tenía como 8 años de edad, 7 u 8 años más o menos, y recuerdo tanto a mi maestra de la clase bíblica, donde yo asistía a la iglesia, que ella, incluso me acuerdo de su nombre, se llamaba, o no sé si se llama, no sé, que habrá sido de ella, se llamaba Janet, y ella me ayudó, ¿verdad? Y me explicó lo de Jesús y de cómo yo podía recibir a Jesús en mi corazón. Lo hice en esa forma consciente, creo yo, de 7 u 8 años, donde yo ya tenía trayectoria, por decirlo así, ¿verdad? Entre comillas, de estar en la iglesia unos 4 años, ¿verdad? Pero a veces eso no quiere decir de que alguien que asista a la iglesia regularmente o porque los niños nacieron en el evangelio, eso es automático. Eso no es así. Tiene que haber un encuentro directo con Jesús, ¿verdad? Y de manera que puedan ellos reconocer y decir, sí, Jesús, o la persona puede decir, sí, Jesús, yo quiero que entre a mi vida, que Él venga a gobernar mi vida, que Él sea el Señor de mi vida, que sea el Salvador de mi vida. Entonces tiene que ser algo personal. No por ser de una familia cristiana, eso garantiza que la persona sea salva. Y dice que tiene que tener una convicción de ser convertido. Es decir, yo tengo que estar segura, ¿verdad? O seguro, ¿verdad? En algunos casos de los hombres puedan estar seguros de que sí son salvos, de que sí se han convertido. Porque muchas veces probablemente este proceso, mucha gente lo hace a medias y cree estar convertido cuando en realidad lo que hizo fue nada más salir del compromiso o hacer una oración repetitiva y creen que ya con eso funciona, y no se trata de eso, no se trata de una oración repetitiva que lo vamos a hacer con toda la gente y ya es salvo. No solo se trata de eso, sino que esa persona tiene que estar convencida de que ha habido un cambio en su vida y de esa manera poder venir y pasar al proceso de evangelizar a otros. Vea, también tiene que estar sellado por el Espíritu Santo. Dice, hoy en día encontramos muchos movimientos enseñando cosas incorrectas en cuanto al Espíritu Santo, confundiendo a la gente. Debemos entender que no hay creyente sin el Espíritu Santo. Y bendito sea Dios por eso, porque sabemos que todos los que hemos recibido a Jesús como el Señor de nuestra vida, recibimos al Espíritu Santo también. Dice, otros grupos creen que el Espíritu Santo es un algo, que es un poder, es un ente impersonal que habita en el universo, y este es el concepto netamente oriental, dice acá, y otros creen que solo es una experiencia. Significa que el Espíritu Santo, recuerden que forma parte de nuestras vidas en el momento, ¿verdad? Como les repito, en que Jesús viene a nuestra vida. Tenemos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Nosotros somos sellados por Jesús, ¿verdad? A través de su Espíritu. Cuando Él ya viene y dice, este es mi Hijo, o sea, Dios ya nos vio, Dios ya sabe que nosotros en algún momento íbamos a buscar de Él. Entonces,
otra de las cosas que dice que si nosotros tenemos al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo, ¿verdad? También lo tenemos nosotros al Hijo, definitivamente. Tenemos al Padre y al Espíritu Santo. Cuando uno es salvo, dice, recibe varias cosas. Y aquí tenemos 5 detalles importantes a considerar. Uno de ellos dice el don del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Hechos 2, del 37 al 39. El don del Espíritu Santo, dice, es el propio Espíritu que da a sí mismo y no un obsequio que el Espíritu brinda. Es decir, viene a nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo a nuestra vida. Y ahí está. Y luego dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Eso lo vemos en Efesios 1, del 13 al 14, cuando dice que hemos sido sellados por Él. El maligno no nos toca. Eso lo vemos en 1 de Juan 5, 18. Nadie nos arrebata de las manos del Señor en Juan 10, 28. Y somos morada del Espíritu Santo. Cuando nosotros lo recibimos, ¿verdad? Jesús, recibimos al Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo. El maligno no nos puede tocar. Nadie nos va a arrebatar de las manos del Señor. Y esta parte quizás es la que tiene como mayor trascendencia cuando nosotros vamos a evangelizar, porque vamos a encontrarnos con personas que ya conocen de Dios, que ya saben de Dios, pero ¿qué? Pero que se han alejado totalmente, o como normalmente mucha gente dice, cuando uno va y habla con ellos, mire que yo estoy caído, pero en realidad no es que esté caído, simplemente se ha separado, ¿verdad?, de Jesús, se ha separado de Dios, se ha separado del Espíritu Santo. Entonces, esa persona necesita volver hacia Dios, volver hacia Jesús, ver que el Espíritu Santo va a estar ahí con él, consolándole y ayudándole. Entonces, cuando dice, nadie nos arrebata de las manos del Señor, eso es real, es algo con lo que nosotros podemos evangelizar y decirle, si tú fuiste un día a la iglesia, si tú un día tuviste una relación con Jesús, puedes volver, porque nadie te va a arrebatar de las manos de Jesús. Nadie te va a arrebatar de las manos del Señor, porque Él ya te tomó una vez y Él no te ha soltado. Lo que pasa es que nosotros creemos que Él nos ha soltado, pero no es así. O sea, nosotros, Dios una vez nos toma por hijos, Él ya no nos rechaza. Somos nosotros quienes a veces, ¿verdad?, nos alejamos de Él. Y eso es lo que sucede con muchas personas que necesitan regresar, volver al estado original en el que Dios los había creado y volver a comenzar una buena relación con Dios. Dice acá, otra de las cosas es el punto número 3, donde dice que una de las características también es santo. Es decir, que nosotros, los que evangelizamos, debemos de estar santificados. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Porque pareciera que es algo imposible en medio de este mundo. Definitivamente que sí es imposible. Santos y perfectos vamos a ser delante del Señor, pero podemos hacer algo con eso. Podemos hacerlo, podemos intentarlo, podemos tratar por todos los medios posibles que nosotros podamos estar santificados para Él. Es decir, que dice, la salvación es un acto que es sellado por el Espíritu Santo, pero la santificación es un proceso. La santificación es un proceso que mantiene el cuerpo en santificación y honor. Eso lo vemos en 1 de Tesalonicenses 4:4. La santificación, vea lo que dice acá, es la que comunica al Espíritu Santo las condiciones necesarias para que éste use al creyente en una manera poderosa. Significa que yo perfecto no soy, perfecta no soy. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a ser usados y seremos santificados por medio de Jesús. Entonces, aunque nosotros creamos que no somos capaces, que no somos santos, sí lo somos, porque quien nos santifica es el Espíritu Santo. Dice, el creyente que desecha la santidad no desecha al hombre, sino que desecha a Dios. Entonces nosotros eso es lo que tenemos que buscar, la santidad, sin la cual, dice la Biblia, nadie verá al Señor. Por eso nosotros tenemos que luchar en este mundo en el que estamos, rodeado de pecado, rodeado de tantas inseguridades, rodeado de miles de cosas
que nos pueden alejar de Dios, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, de manera que podamos ser santos, apartados para Él. Luego tenemos una cuarta característica que es sumamente vital y esencial, y es el conocimiento de la Biblia. Y yo creo que en parte, ¿verdad? La mayoría de los que estamos acá estudiando teología lo hacemos por eso. O sea, eso es parte de mis inquietudes. Yo cuando estudié teología era como, yo quiero saber más. Yo quiero saber más de aquí y todo. O sea, era, yo quiero conocer. Y yo creo que todos deberíamos de tener eso para poder venir, conocer y ayudar a otros a que encuentren, ¿verdad?, el camino correcto. Dice acá, el evangelizador tiene que convivir con la Biblia. Significa que la Biblia tiene que ser una parte esencial de nosotros. Dice que el evangelizador no solo tiene que conocer de la Biblia, sino que tiene que alimentarse de ella. Y vamos a ver varias cosas, 5 cosas, dice que debe tomar en cuenta el evangelizador con respecto a la Biblia. Y créame que yo veo esto y lo leo, y ya lo he leído en otras ocasiones, y lo vuelvo a recordar y digo, ay, esto no lo estoy haciendo, esto sí lo hice, pero yo lo dejo de hacer. Entonces es algo constante que nosotros tenemos que hacer. Dice, leer constantemente la Biblia es parte de nuestra vida, leerlo todos los días. Mire, no tiene que leer usted 4, 5, 6, 10 capítulos. Lea un versículo y haga lo suyo. Y dígale, Señor, o sea, aquí dice tu palabra que me vas a cuidar, ¿verdad? Porque tú eres mi pastor y que vas a tener cuidado de mí. Entonces, haga real ese versículo en su vida y dígale, Señor, yo dependo de ti. Nada me va a faltar. Entonces, nosotros tenemos que leer constantemente la Biblia, al menos un versículo, 2 versículos, 3 versículos. A medida nosotros vayamos encontrándole sentido y sabor, como dicen, a leer la Biblia, vamos a querer leer más y más. Luego dice leer la Biblia en voz alta. Dice, cuando leemos simplemente con la vista podemos distraernos y hasta leer sin prestar atención a un punto que debería ser resaltado. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí cuando a veces estoy leyendo justamente la Biblia, de repente a uno vienen otros pensamientos. Ay, no hice esto. Ay, no hice lo otro. Ay, o sea, como que nuestro pensamiento se perdiera. Entonces, leerla en voz alta, estamos escuchando lo que estamos leyendo. Y eso nos ayuda muchísimo, de verdad, para nosotros poder concentrarnos. Dice memorizar la Biblia. A mí me encanta memorizar la Biblia, de verdad, que lo aprendí de pequeña, mientras yo iba a la escuela dominical, en la iglesia donde yo estuve y crecí. Y es tan esencial, de verdad, me sirve tanto lo que yo aprendí, porque ahora yo puedo hablar con otras personas y tal vez no tengo la Biblia en mis manos, pero yo recuerdo donde yo vengo y le digo, mire, yo recuerdo que la palabra de Dios dice en esta cita, por decirle algo, en Juan 1:12, donde dice, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando yo vengo y puedo mencionar ese versículo sin necesidad de leerlo, es muy satisfactorio para mí, porque yo digo, qué bueno que he aprendido la palabra de Dios, o sea, y nosotras, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Cada uno de nosotros, los que vamos a evangelizar, memorizarla, porque a veces vamos en la calle y no podemos estar sacando la Biblia. Incluso le podemos dar la cita a la persona y decirle, mire, búsquela, léala en su casa, busque la cita y verá que lo que yo le dije es cierto. O sea, podemos nosotros impactar la vida de las personas a través de la memorización de versículos. Dice que estudiar la Biblia, que es lo que nosotros hacemos. Es otra de las cosas, de las 5 cosas, y vamos por la cuarta, que nos ayuda con relación a la palabra de Dios, y eso ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Todos los que están viendo este video lo están haciendo, estamos estudiando la palabra de Dios, y eso es importante, ¿verdad? Que cada laboratorio que ustedes hacen, que les ayuda a poder recordar la clase, a leer alguna cita bíblica, ¿verdad? Que ahí se mencionan, que mi recomendación es que las lean todas, pues, pero a veces el tiempo, pues, como que no nos ayuda mucho, pues, pero al menos una cita bíblica de todo lo que, de cada punto de lo que vamos leyendo es importante. Luego dice meditar la Biblia. Josué
1:8, no sé si ustedes se recuerdan algunos, donde dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, meditar la palabra de Dios es algo que creo que a todos nos falta muchas veces. O sea, lo podemos hacer, pero quizás no lo hacemos seguido. Meditar en la palabra de Dios. Leer y meditar es muy diferente. Meditar, dice Salmos 1:2, en Josué 1:8, que es el que les acabo de mencionar, en el Salmo 119:48, dice: el ejemplo de el buey que come su alimento, después deja de hacerlo, y el alimento es traído a la boca para ser debidamente triturado y aprovechado por el organismo. El mundo entero y los cristianos no tienen tiempo para meditar. Lo característico de nuestros días es la emoción y no la razón. Significa que nosotros tenemos que ponerle mucha atención a lo que nosotros leemos. Y quizás a veces lo hacemos de manera, no sé, como diríamos, arrebatada. Pero es importante que le dediquemos un poquito de tiempo. Otra de las características del evangelizador es la oración. La oración dice que debe ser parte integral de nuestra vida. Como evangelizadores debemos tener un programa personal de oración, y el evangelizador debe entender que es por la oración que entramos a la presencia de Dios. Amén. Definitivamente que así es, ¿verdad? Y créame que los tiempos de oración, creo que a medida vamos pasando circunstancias en nuestra vida o procesos en nuestra vida, los tiempos de oración se vuelven más intensos. Poder dedicar un tiempo al ayuno también y a la oración no es fácil, pero podemos hacerlo. De verdad que no es, a veces al principio nos va a costar un poco, ¿verdad? Pero es un hábito que nosotros debemos hacernos, orar cada día, no solamente por los alimentos, no solamente levantarme y el acostarme, sino que buscar un tiempo extra de oración en medio de todo el día que nosotros tengamos, porque podemos ir orando si vamos manejando, podemos ir orando si vamos en el bus, podemos ir orando si vamos caminando, podemos hacerlo. Entonces la oración es parte esencial de nuestra vida para poder evangelizar. Y dice que debemos tener un buen testimonio. Dice el evangelizador debe tener una vida irreprensible. Eso, hay varias citas que están mencionadas ahí. La meta de este punto dice: no es que uno sea perfecto, pero sí ser una persona digna, de carácter sólido y que tenga costumbres sanas. ¿Por qué? Porque como evangelizador, como la persona que lleva el mensaje de Dios a otras, tengo que dar un buen testimonio. ¿Qué significa? Que la gente vea que yo intento por todos los medios de seguir a Jesús, y que vea que mi intención es que ellos sean seguidores de Jesús y no de nadie más, pero que vean que mi testimonio, que la forma en como yo me conduzco, trato de hacerlo de lo mejor posible, ¿verdad? Para que ellos puedan creer que en realidad Jesús está en mi vida. Dice que se debe tener también unas buenas relaciones familiares y comportarse de tal manera que no se cometan escándalos. Es muy importante que el evangelizador tenga mucho cuidado, que nadie tenga razones certeras para criticar al siervo de Dios. Significa que a veces mucha gente se equivoca y comete errores, y pues cuando esta persona quiere venir a evangelizar o predicar, es visto bien feo. Pues en realidad no debería de ser así, pero esa es la realidad de nuestra sociedad. Hubo un pastor hace mucho tiempo, un evangelista, que cometió un error, un gran hombre de Dios, de verdad, y su pecado, ¿verdad?, fue expuesto, y fue que él, ¿cómo se llama?, cometió adulterio. Entonces, un gran evangelizador, de verdad, y bonitos mensajes y todo, pero eso marcó su vida como evangelizador como no tienen idea, y hasta ahora en día mucha gente que no ha aceptado a Jesús en su corazón saca ese tema como una excusa para no buscar de Dios. Nosotros sabemos que Dios es justo,
¿verdad? Que Dios es nuestro abogado, que Él nos perdona y que una vez nos perdona, todo comienza de cero. Aquí no pasó nada y empezamos nosotros algo que se llama la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida. Pero las personas que no conocen de Dios siempre estarán pendientes de nuestra conducta, de la forma en cómo nosotros nos conducimos y hacemos las cosas. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio. Y otra de las características, y casi la última, dice que debe ser una persona sabia. Dice que ser personas sabias no tiene que ver con haber seguido carreras profesionales, es decir, haber estudiado, ¿verdad? Tampoco sabiduría no debe confundirse con educación. La sabiduría que hablamos es la que viene de Dios, donde en Santiago 1:5, donde dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. De esa sabiduría se habla. No se habla de que tiene que ser alguien estudiado, no se habla de eso, sino que la sabiduría que viene de Dios. Y la última de las características es la número 8, que dice que tiene que ser alguien con optimismo. Nunca, pero nunca debe demostrarse pesimismo, de modo que si algo no marcha bien, debemos saber cómo encarar la situación, pues Dios tiene sus planes y propósitos para sus siervos. Y eso lo vemos en Romanos 8:28. Y aquí esta parte es súper importante, porque si nosotros nos encontramos con alguien que está pasando con una necesidad muy similar a la nuestra, nosotros tenemos que decirle cómo hemos salido, no cómo nos sentimos, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, Romanos 8:28 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, ¿verdad? Y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No, ese es Romanos 5:28, perdón. Es Romanos 8:28, donde dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a un propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Estoy parafraseando, no me confundí de cita, ¿verdad? Porque se parece y es de Romanos, pero todo tiene un propósito en esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener claro y conscientes de que una situación que nosotros podamos estar viviendo y que no hemos solventado todavía, nosotros podemos decirle a alguien, mire, yo estoy viviendo lo mismo que usted, pero yo no voy a dejar de creer en lo que Dios va a hacer en mi vida. No me voy a poner en el otro punto, sí, tiene razón, fíjese que Dios no nos quiere, ¿verdad? No, si es que Dios es bien malo con nosotros, o sea, no nos podemos poner en ese punto. Nosotros siempre tenemos que ser fuertes en el optimismo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que decirle a la persona y decirle que aprenda a creer y a tener fe, que la fe es la que nos da el optimismo que nosotros necesitamos. Nos quedamos acá. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima clase. Que Dios le bendiga.